diálogo sobre uno de los cambios normativos más significativos que ha experimentado pues Guatemala en materia de derechos sucesorios en décadas, que es la derogatoria del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, aprobado por el Congreso mediante el decreto 6-2026. Desde el 10 de febrero, que el Congreso, pues a través de su sesión plenaria, marcó un hito histórico de eliminar pues una ley que data desde 1947, que data de hace más de 80 años. Y con esto la transmisión de bienes por herencias, legados y donaciones por causa de muerte pues ya no afecta a ningún impuesto en nuestro país. Así que para analizar pues este cambio desde sus distintas dimensiones, hoy tenemos pues el privilegio de contar con tres panelistas de alto nivel, a quien me permito presentar. Contamos con el licenciado José Domingo Paredes. Él es abogado y socio director del Bufete Paredes y actualmente es el presidente del Centro de la Defensa de la Constitución. El licenciado Mario Estuardo Archila es socio de Consortium, también tiene una amplia experiencia en materia de asesoría tributaria y defensa fiscal y actualmente es el presidente de la Asociación Fiscal Internacional de Capítulo de Guatemala. Y también contamos con la presencia de Lorena Flores, que es notaria con más de 30 años de experiencia en ejercicio profesional y que actualmente funge como vicepresidenta para América del Norte, Central y Caribe de la Unión Internacional del Notariado. Así que iniciamos con este conversatorio sobre las preguntas más recurrentes ya con la entrada en vigencia de esta normativa. Y tal vez iniciamos desde una conversación más básica, y aquí inicio con José Faredes, desde el contexto más fundamental, que nos pueda contar el punto de partida de desde cuándo, o sea, qué fue lo que regulaba esta ley y qué fue lo que aprobó el Congreso con esta decisión y cómo se conecta con los principios constitucionales, pues tanto del derecho de propiedad como tributarios. Sí. Bien, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación y felicitaciones por este tipo de foros que contribuyen mucho al fortalecimiento del Estado de Derecho. Muy buenos días a todos los participantes. Hoy quiero explicar por qué la eliminación del impuesto a las herencias en Guatemala no solo es una decisión económica, sino es una decisión profundamente constitucional. Desde una visión del derecho, la propiedad privada, estamos claros que no termina con la muerte. La propiedad privada incluye necesariamente el derecho de disponer de los bienes y eso implica el poder heredarlos. Ahora bien, cuando el Estado grava la herencia, en realidad está interviniendo en ese derecho, está limitando la voluntad de quien trabajó y construyó ese patrimonio. Como abogado, pues, tengo que decirlo con claridad, heredar no es generar nueva riqueza, es la continuidad de un patrimonio que fue legítimamente adquirido y muchas veces pagando impuestos durante toda una vida. Por eso, el hecho de eliminar este impuesto es coherente con el principio básico del constitucionalismo, que este principio, y lo resalta mucho el constitucionalismo, es el respeto a la propiedad privada. Pero hay algo más importante aún. El impuesto a la herencia muchas veces afectaba a personas que no tenían liquidez. Pensemos en alguien que hereda una casa familiar, no tiene dinero en efectivo, pero sí tiene un bien. ¿Qué pasaba? Tenía que endeudarse o vender para pagarle al Estado, y eso en la práctica se parecía mucho a una forma de confiscación indirecta. Y la Constitución es clara, el Estado no puede despojar a las personas de su propiedad de manera arbitraria. Desde una visión liberal clásica, el rol del Estado no es apropiarse del patrimonio familiar, sino protegerlo. Y esto tiene su fundamento en que la familia es una institución anterior al Estado y su estabilidad depende en gran medida de la seguridad de sus bienes. Entonces, eliminar este impuesto también fortalece la seguridad jurídica, simplifica procesos,
reduce la burocracia y evita conflictos innecesarios entre los tributarios y la administración tributaria. Pero aquí hay algo todavía más importante aún. Se limita el poder del Estado, porque cada impuesto, no hay que olvidarlo, es en esencia una forma de intervención. Y un buen sistema constitucional es aquel que pone límites claros a esa intervención. Esto no significa que no deban haber impuestos, significa que los impuestos deben ser justos, razonables y respetuosos de los derechos fundamentales. Grabar la herencia no cumplía con estos criterios. Hoy Guatemala da un paso en la dirección correcta, un paso hacia un Estado que respeta la propiedad, que confía en las familias y que entiende que la libertad económica es parte esencial de la libertad humana. Ahora, tenemos que tener como muy claro que cuando al final se defiende la herencia, no estamos defendiendo la herencia, porque la herencia no es defender riqueza, es defender, podríamos decir, derechos. La herencia no es ganancia, es el esfuerzo de una familia que continúa. Quitar ese impuesto a la herencia es respetar el derecho de propiedad. Nadie debería de haberse endeudado para recibir lo que su familia le dejó. Este cambio, repito, protege a las familias, no a los impuestos. La ley ahora está del lado de quienes heredan, no de quien les cobra. Y creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Y Mario Estuardo, tal vez continuando con lo que menciona el licenciado Paredes de estos principios, digamos, de libertad, pero ya específicamente en la materia fiscal, digamos, ¿por qué este impuesto sucesorio siempre ha sido tan polémico? ¿O qué argumentos podemos encontrar en contra o en favor de esta existencia a nivel internacional, pues en la materia fiscal? Em, si nos pudieras contar de tu experiencia. Y creo que un tema bastante importante a considerar es que el impuesto de herencias y legados y donaciones tiene un origen puramente marxista. No es un impuesto cabalmente, como decía José, que vaya a grabar riqueza, sino que tiene una perversa intención de evitar que se traslade el patrimonio a quien dentro de la institución de la familia ya era el legítimo poseedor de ese patrimonio. Porque evidentemente, cuando uno ve la familia como una institución como tal, incluye la utilización y de el patrimonio que se va acumulando a través de las generaciones. Y este impuesto lo que busca precisamente es evitar ese traslado de ese patrimonio a esos legítimos poseedores, quizás no titulares legales de los bienes, pero sí los poseedores. Por lo tanto, no tiene una manifestación de un aumento realmente de riqueza en quien hereda, sino que simple y sencillamente es un cambio de la titularidad legal, no así de la titularidad económica de sus bienes. Pero ese es el origen, una idea de igualar a las personas hacia abajo en el transcurso de las generaciones. Por eso es que no tiene ningún sentido realmente tributario cuando vamos al principio de capacidad contributiva. No tiene ningún sentido hablar de un impuesto de herencias, legados y donaciones que tiene que pagar el heredero o el receptor de esos bienes. Porque la riqueza, en todo caso, la riqueza que se manifiesta es la riqueza del que fallece o el que está donando, y no hay, por lo tanto, esa manifestación de que el sujeto que lo está recibiendo realmente tenga capacidad económica y capacidad económica disponible. Un simple ejemplo sería, yo le doy y le dono a un vagabundo que me encuentro en la calle y le dono un bien para hacerle un favor y resulta que el Estado le cobra a él un impuesto para recibir ese bien, y siendo un vagabundo va a tener que vender el bien que le di simplemente por la obligación de tener que pagar ese impuesto. Y eso nos deja claro que no hay manifestación de riqueza agravada respecto al sujeto que lo está recibiendo como tal, y por eso es que no tiene ningún sentido, solo tiene un origen ideológico, y ese está dentro
de las actividades que deben realizarse para implementar el comunismo, decía Marx en su manifiesto, y es uno de los mecanismos impositivos que tiene. Y su origen, pues es ese, no tiene ningún fundamento económico y jurídicamente tampoco llena los requisitos de ser un impuesto hecho conforme a la capacidad contributiva del sujeto. Gracias, María Estuardo. Lorena, entiendo que tú habías hecho un estudio de cómo estamos a nivel regional, digamos, con este impuesto. Si nos pudieras contar ahora con esta decisión, cómo estamos como país comparado con la región. No tenés el micrófono en mute. Buenos días a Sí. todos. Gracias, Andrea, por esta importante actividad, estimado Te Mario. escuchamos un poco lejos, te escuchamos lejos, Estimado, disculpa. ahorita, mejor. Te seguimos escuchando lejos. Voy a tratar de ver cómo mejoró el audio. ¿Ahorita me escuchan mejor? Vamos a ver. Voy a tratar de que se escuche lo más cerca posible. Realmente estamos muy satisfechos como juristas, como ciudadanos guatemaltecos, como profesionales del derecho, que finalmente, después de muchas batallas, se logró este cometido. Es complejo, es fácil presentar una iniciativa, complejo todo el cabildeo, así que agradecemos particularmente al diputado Cristian Álvarez por toda esa gestión de cabildeo titánica que desarrolló hasta lograr este cometido. Y quiero entrar en materia fundamentalmente con lo que tú puntualmente me preguntabas. Sí, Guatemala era de los pocos países del área norte, central y el Caribe que aún mantenía este impuesto. Hemos hecho un análisis de la legislación a nivel Centroamérica y en El Salvador esta normativa se derogó en el año 2008 y todo digamos, la tesis bajo la cual se derogó este impuesto, bajo el argumento que la recaudación era baja y la necesidad de simplificación de los instrumentos fiscales. Panamá no existe un impuesto a este respecto, ya que prioriza la competitividad financiera. Eh, Nicaragua no aplica dicho impuesto, al igual que Honduras, se eliminó el pago de este impuesto tomando como fundamento siempre la simplificación tributaria. En Costa Rica, pues se regula a través de la ley de beneficencia. República Dominicana se mantiene el impuesto sobre sucesiones aproximadamente sobre un margen del 3%. En Cuba, pues sabemos que es un sistema estatal. En Puerto Rico aplica la norma aplicable a sucesiones derivado, recordemos que él forma parte, es un Estado libre asociado y tiene influencia del sistema federal de Estados Unidos. En México, efectivamente, este impuesto no está grabado y México nos lleva a la delantera en este respecto porque México tiene un incentivo y sobre todo como esto beneficia a las familias, puntualmente lo decía nuestro colega José Paredes, ellos durante el mes de septiembre celebran el Día del Testamento, de manera tal que sí existe toda una cultura testamentaria y de ordenación patrimonial, de manera tal que pues Guatemala nuevamente se alinea al resto de países de la región y con esto realmente no solo se beneficia a las familias, sino que también todo el desarrollo socioeconómico de toda la región, ¿verdad? Recordemos que hay un flujo muy interesante, un flujo migratorio de ciudadanos centroamericanos a lo largo de toda la región. Gracias, Lorena. Y bueno, regreso a lo que de este orden patrimonial, Mario, no sé si nos puedes contar cómo era antes, digamos, cuando había un testamento, habían herederos, hijos, nietos, como para dar un ejemplo práctico del impacto en recaudación, no, el impacto en el impuesto
puesto que tenía, dependiendo, digamos, el parentesco que tenían. Te estás en mute. Lo más sencillo para imaginarlo y con los dos factores importantes en este tema. Había una tarifa escalonada del impuesto según la cantidad a heredar y el grado de parentesco que se tenía con las personas. Y evidentemente a mayor cercanía, menor el impuesto y con la lejanía, tanto que para extraños, mayor el impuesto y si la cantidad a heredar iba aumentando también la tarifa. Para hijos y cónyuges, el impuesto llegaba hasta el 6%, para extraños el impuesto llegaba hasta el 25%. Esto pues no era tanto el problema, creo yo, que de decir, pues el impuesto, si voy a heredar más de 500,000 quetzales, voy a pagar un 6% del impuesto. No era quizás el mayor de los problemas. El mayor de los problemas deriva en el hecho de que había multa si no se hacía la liquidación del impuesto en un plazo extremadamente corto, y no porque el plazo fuera corto, sino extremadamente corto porque nuestra burocracia es extremadamente lenta. Y adicionalmente de eso empezaba a correr intereses y podía hacer que la multa del 100% del impuesto y los intereses fuera muchísimo más alta que el pago del impuesto. Tanto así que hace ya varios años las donaciones entre vivos se sacaron de la ley de herencias, legados y donaciones y se trasladaron al IVA. Y si ven las herencias entre hijos y cónyuges, tenía por más de 500,000 quetzales un impuesto del 6% y podía ser un impuesto del 1% si era hasta 50,000 quetzales y el IVA era de 12%. Y la gente prefería pagar el IVA que hacer el trámite. El trámite era lo más complicado porque llevaba la tarifa al 12% y adicionalmente había intereses. Así que una persona que estaba heredando alguna cantidad podía estar pagando 20, 22, 23% del valor de lo que estaba heredando. Y después imagínense si esto es una casa y lo único que tengo como patrimonio es la casa misma, o me endeudo o tengo que vender la casa para pagar el impuesto como tal, y eso podía ser evidentemente un gran disuasivo para no concluir el procedimiento o para buscar algunos otros mecanismos de forma que se evitara el procedimiento como tal. Un ministro una vez me comentó que el problema de corrupción que encontró en el Ministerio de Finanzas venía exactamente de estas direcciones, porque ante el monto que iba aumentando era más fácil muchas veces, como decía un amigo mío, lubricar el sistema de otra manera para que fluyera el expediente. Y eso pues también es triste que se preste una ley a generar incentivos para que alguien Claro. esté pidiendo cosas que no se deben, ¿verdad? Sí, y en esa línea, Mario, el impacto que tiene ahora el Estado, digamos, en no recibir ese impuesto con la burocracia que nos comentabas, Yo tiene no que creo ver. que el impuesto haya sido positivo porque recaudaba casi absolutamente nada. O sea, ni siquiera mueve la aguja en el decir voy a dejar de recaudarlo ahora. Con la derogatoria no le hace ni cosquillas al presupuesto. Creo que no llegaba ni a 40 millones de quetzales al año y probablemente se lo gastaban más en salarios y en mantenimiento de las oficinas. Ese dinero que en algo que pudiera ser útil para la recaudación. Así que realmente no hay no hay ninguna afectación. Es más, creo que le hacen un favor a todos con no tener esa dependencia y con no estar teniendo esta burocracia. Y bueno, una de las preguntas que usualmente nos hacen en el observatorio es, o comentarios, digamos, de que esta derogatoria realmente afectaba, digamos, a las personas de mayores recursos, pero yo realmente pienso todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, no sé, José, si usted nos pudiera comentar de, digamos, de esta posición que hay algunos comentarios encontrados. Sí, yo he escuchado esos comentarios, inclusive
digamos, lo que se argumenta es que esta derogatoria beneficia más a los ricos. Yo creo que ese es un argumento válido, pero incompleto. Y ahora me explico por qué. Porque en la práctica, quienes más sufrían eran personas con bienes no líquidos, como por ejemplo una casa familiar, y no necesariamente eran personas, como se dice en el lenguaje popular, no eran ricos, sino que eran personas que sí enfrentaban dificultades para pagar el impuesto. Entonces, la derogatoria corrige este problema y creo que pues resultan beneficiados todos. No es una derogatoria expresa para determinado sector. Pero también, repito, como lo decía anteriormente, esto viene a fortalecer el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque lo fortalece en su dimensión más importante, que es la continuidad. El patrimonio ya no se ve afectado por una carga fiscal al momento de heredarse. Es decir, esto garantiza una protección más real y más efectiva. Entonces, creo que la ley nos beneficia a todos. Sí, bueno, y una de las cosas que no estaban en la iniciativa original era el tema de la donación entre vivos, Entre vivos. que se incluyó, digamos, ahora una disposición. Lorena, si nos puedes contar específicamente de cómo nos vamos a ver beneficiados con esa disposición. Sí, solo quiero puntualizar porque si tengo el dato, realmente el impuesto, la recaudación del impuesto de herencias, legados y herencias, legados y donaciones representaba en términos de recaudación el 0,5 de los ingresos tributarios. Yo creo que con esto, solo para ratificar la posición de Mario en cuanto a que realmente era un impuesto de baja recaudación, aunado lastimosamente en Guatemala a veces no tenemos un contraste o un parámetro económico para determinar cuánto le costaba efectivamente al Estado el proceso de recaudación, partiendo de que eran dos entes totalmente ajenos a lo que mandataba la ley. Por un lado, la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones a través de la sección de liquidación del impuesto y por otro lado, la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Recordemos que eran dos entidades fiscalizando y verificando el cumplimiento de una liquidación que el proceso de liquidación realmente era lo obsoleto. Estamos más o menos en una media de 6 meses a un año. Esto causó estragos en la época de el COVID, donde solo una persona en la parte de legados y donaciones, que es el señor Pedro Cook, muy eficiente, pero realmente una sola persona no podía apoyar y él pues cumplía la normativa, digamos, él muy eficiente en su trabajo, ¿verdad? Pero realmente el pobre señor tenía que trabajar con un cuerpo obsoleto. Y efectivamente, la derogatoria de esta ley conlleva la modificación de varios cuerpos normativos, no solamente la derogatoria, como ya muy bien indicamos, del decreto 431 de 1947, sino que lleva implícito también la modificación del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita les voy a decir en qué artículo específicamente, que estamos hablando del artículo 489 y quizás de eso vamos a hablar un poco más adelante, que es lo referente a los avalúos, la ley de actualización tributaria y también modifica puntualmente lo relativo a donaciones intervivos. ¿A qué se refiere? A todos aquellos actos y contratos donde las partes acuerdan donar en bienes a favor de parientes suyos y específicamente la normativa para esta clase de contratos también aplicó la exención del pago del impuesto, pero estableció algunos procedimientos de los cuales los notarios tendremos que verificar. Es aplicable cuando se realizan donaciones entre vivos, toda vez exista un grado de parentesco. Sería primero y segundo grado de consanguinidad y por afinidad hasta el primer grado, de manera tal que el notario sí tendrá que verificar efectivamente
que se cumpla con este requisito para que las partes contractuales puedan acogerse de este beneficio, ¿verdad? Y recordemos pues que la escritura de donación es un acto, entre vivos es un acto solemne y pues básicamente importante hoy también que los notarios cumplamos con poder dar los avisos correspondientes. Solo tal vez no me quiero extender, pero una información muy puntual para todo el auditorio que está ávido de poder entender e interpretar cómo se va a aplicar el famoso artículo 489 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí el notario va a tener que verificar los valores y las oficinas encargadas de mantener el control y registro de los valores relativos a bienes inmuebles, pues son las oficinas de catastro, ya sea municipal o sencillamente la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles, ¿verdad? Entonces, eh, así sería prácticamente la mecánica que va a empezar a regir y a operar a partir de la entrada en plena vigencia de este cuerpo normativo que estamos esperando todos al 4 de abril, que ya cobra pleno efecto y vigencia en todo el territorio nacional. Gracias, Lorena. Y tal vez, digamos, como para recapitular el tema de la donación entre vivos, o sea, porque hay personas que están conectadas, que no son abogados, digamos, de cuáles son esos grados de parentesco que nos pudieras explicar en Claro que sí. pasitos. Haga. Digamos, los grados de parentesco primero y segundo grado por consanguinidad, padres, hijos, ¿verdad? Si sumamos, sería el primer grado, abuelos a nietos, y segundo por afinidad, se entiende de parientes políticos, ¿verdad? Porque recordemos que entre cónyuges no hay grado, ¿verdad? Sí hay parentesco, pero no hay grado. Entonces, en este sentido, pues la ley es taxativa, que aplica este beneficio. Este beneficio toda vez se cumplan con estas disposiciones normativas, y el notario va a tener que ser el fiel garante de comprobar que las partes contractuales, a través de las respectivas certificaciones que extienda el registro de la propiedad, perdón, el registro nacional de las personas, pues se acredite ese nivel de parentesco, ¿verdad? Es tanto la línea consanguinidad como por afinidad. Y en ese caso que mencionas de los cónyuges, entonces no están sujetos a esa exención de impuesto. Es que entre cónyuges prácticamente, digamos, ellos también aplica, porque la ley, acuérdate que ellos son parientes, aunque no formen grado, y la ley dice de consanguinidad del primero al segundo y por afinidad hasta el primer grado. Y básicamente entre cónyuges, pues en este caso la donación también aplicaría, ¿verdad? Ok. Y ahora, digamos, esta pregunta abierta a los panelistas que quisieran contestar. Hay muchas dudas de hoy en día, digamos, de entra en vigor la ley. Hay distintas situaciones de las personas que están en trámite de su proceso, digamos. Hay personas que recién lo inician, hay personas que ya tienen ese requerimiento de cobro, hay personas que ya pagaron. Entonces, ¿qué sucede, digamos, en cada una de estas etapas para tener claridad del estatus, digamos, de las personas? Eh, ¿Alguien de mis colegas quiere responder? Le damos, o si Sí, no, yo por lo Lorena, por menos favor. puedo, ahorita digamos, tengo procesos que estaban en liquidación, en el procedimiento administrativo de liquidación de impuestos. No me ha sido notificado. De todas maneras, pues al momento de que ingrese la normativa y que ya sea ley vigente, pues por mandato legal, la administración de, eh, de la sección de herencias, legados y donaciones tiene la obligatoriedad de devolver los expedientes sin previo requerimiento.
Si a esa fecha y no se me ha establecido todavía la orden de pago, yo considero que pues básicamente no me va a aplicar cuando entre la normativa, como todavía está en trámite, cuando entre en la normativa, pues básicamente estos impuestos que están en proceso de verificación y liquidación por parte de la oficina liquidadora, pues deberán de empezar a tomar todas las acciones administrativas para poder hacer la devolución de los expedientes. Los que estén en la Contraloría General de Cuentas, ellos deberán también devolver previamente a la oficina de encargada del impuesto respectivo para poder hacer formal entrega a el interesado. Por otro lado, Una, hay procesos que uno puede iniciar a radicar. Lógicamente, para que esto me aplique, si ahorita me toca, imagínense, hoy en la fase que me toca levantar el acta de inventario, pues lógicamente yo hasta por beneficio de mi cliente lo dejaría un poco espero a que entre en vigencia la normativa, todavía verifico información a efecto de realmente no tener ninguna exclusión en el acta de inventario para que al momento en que se faccione el acta de inventario, pues pueda aplicar y acogerse a esta nueva normativa, ¿verdad? Porque, reitero, sí he tenido acercamiento con las autoridades de la Procuraduría General de la Nación y ellos son del criterio, pues esa no es su función, de veras, no es función de esta dependencia estar verificando el cumplimiento de obligaciones fiscales y realmente también ya quedó derogado. Entonces el valor que se le asigne, ellos van a respetar. Si yo como notario acudí y verifiqué en las oficinas catastrales, tengo un parámetro referencial para establecer el valor de los bienes. También se me indicó que pueden, en este caso, pues los herederos justipreciar o en su defecto, porque la ley dice podrá, es una facultad presentarse avalúos, también ya no con el rigor que se requería. Recuérdense ustedes que eso era lo que retrasaba todo el procedimiento, realmente el procedimiento casi que desde el auto de requerimiento, casi que desde declaratoria de herederos. el requerimiento, ¿verdad? De inicio del proceso, si ya los herederos tenían cierta información, uno contrataba automáticamente al valuador para que él hiciera todo el procedimiento administrativo del avalúo fiscal, porque este lo tenía que inscribir y ya inscrito, pues cuando uno ya constataba toda esta información al momento de faccionar el acta de inventario. Entonces, esto hoy sí nos viene a simplificar en términos reales todo el proceso, la tramitación de los procesos sucesorios, ya sea testamentarios o intestados. Por otro lado, judiciales o extrajudiciales. Básicamente, hoy hay una reducción sustancial para todo el ciudadano que inicia un proceso, porque lógicamente lo que encarecía, y acá mis colegas no me dejarán mentir, lo que encarecía muchas veces todos los costos relacionados con esta clase de procedimientos, la práctica de avalúos y, por otro lado, el procedimiento administrativo para la liquidación del impuesto. José tenía ahí alguna duda, un comentario. No, solo añadir, si bien es cierto, el artículo 2 de esta derogatoria da digamos, la obligación legal de que los expedientes deben devolverlos a los interesados. Yo sí quisiera, pues, hacer una recomendación práctica, conociendo la burocracia que impera, pues, en nuestro país, que independientemente de esto, sí es recomendable presentar un memorial solicitando la devolución del expediente. Yo creo que esto tendría la ventaja de que queda fecha establecida en que uno lo solicitó y pues para muchos efectos legales posteriores, en caso no sea devuelto o no aparezca el expediente, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo que si hay algún procedimiento en trámite en cualquiera de esas dependencias, se ingrese un memorial solicitando la devolución de los expedientes. Ujú.
Y Mario, con lo que mencionaba Lorena del tema de los avalúos, esa es una de las preguntas tal vez controversiales que ha surgido mucho. ¿Es obligatorio? ¿Por qué no se eliminó? ¿Y cuál al final es el espíritu, digamos, de que el legislador los haya mantenido todavía en la normativa? Si nos pudieras ampliar sobre este tema. A mí como el tema de las herencias, legados y donaciones siempre me ha dado alergia, entonces he evitado toda mi vida tener que tener este tipo de trámites a mi cargo. Ya de en sí por principio me negaba yo a efectos de pagarlo, pero el avalúo tiene un sentido más del lado de la regulación sucesoria y por eso es un artículo del 489 del Código Procesal Civil y no es un artículo que esté dentro de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Por eso es que sigue vigente, no se modifica, pero el no es el propósito de los avalúos, no eran el cobro del impuesto como tal, sino el famoso herencia, recepción de herencia o aceptación de la herencia con beneficio de inventario, porque hay deudas que cubrir del causante y por lo tanto debe establecerse si los bienes son suficientes para cubrir esas deudas y por lo tanto voy a recibirlas. O voy a decir no y hagan pago con los bienes de esas deudas hasta el monto de los activos. Y ese es el sentido del avalúo realmente dentro del proceso sucesorio y es poder cubrir las deudas como tal. Esa es, digamos, por ejemplo, mi entendimiento como tal y por eso es que se mantiene el artículo con alguna modificación ahí de su redacción. ¿Y por qué la palabra opcional? O sea, ¿por qué no es obligatorio, digamos, si tiene un fin específico? Pues no creo que sea opcional el hecho de hacer los avalúos, sino que lo opcional es pedir la validación por oficinas externas de esos montos como tal, porque pudiera darse simplemente por un avalúo interno. Eso es lo que entiendo yo que fue la modificación, cuando dice que el notario podrá pedir por intermedio de la dependencia que corresponda que se fije el valor de los bienes objeto de la transmisión, pero igualmente pudiera ser por medio de un evaluador que contraten los herederos para realizarlo. Eso es mi entendimiento. Como les digo, yo he huido de tener que hacer estos procedimientos porque me parecía aberrante tener que pagarle al Estado por quedarme por algo que ya era mío. De acuerdo, Mario. Lorena, ¿tenías algún Solo comentario? ampliando un poquito y en el mismo orden de Mario, también pensemos que esto es en el orden de sucesión, también para que los herederos tengan un parámetro al momento de la partición, ¿verdad? Realmente, recuérdense que la masa hereditaria podemos pensar que es algo estático. No, es mucho más dinámico de lo que nosotros imaginamos, porque está sujeta también a una multiplicidad de intereses. Entonces, considero que el legislador lo previó con ánimo preventivo de ir asesorando y orientando a ese núcleo de herederos al momento de una futura partición, ¿verdad? Y la normativa sí lo dispone, podrá, y me indicaban a mí, así extraoficialmente, tengo entendido que la Procuraduría General de la Nación próximamente estará emitiendo un comunicado para que pues se pueda informar al público general y principalmente a los notarios como grandes usuarios de. Y la normativa sí establece, también podrán las partes proponer un experto. Esto en el caso, deduzco también que hayan derechos de posesión. Recordemos que también en Guatemala hay mucho derecho de posesión que es pertinente regularizar y de esa cuenta, pues también para tener un parámetro de valoración, partiendo de que a futuro, pues también se inicien los procesos de titulación o bien la misma dinámica de división de la herencia, ¿verdad? Y en el cambio de los avalúos, expresamente que hizo este decreto 6/2026, ¿qué mejora, digamos, al proceso sucesorio? Porque entiendo que se sacó de la jugada a la superintendencia de bancos, tenía un rol importante o cuál fue No, es la... que
si me permiten, la superintendencia estaba ahí en el caso de acciones, la superintendencia de Acciones. bancos, pero realmente era en el caso de acciones, pero también tenía un contrasentido, porque ustedes saben que toda la transferencia de acciones por disposición legal en Guatemala está libre de impuestos, entonces no aplicaba y ahí sí existe suficiente criterio de parte de la Superintendencia de Bancos en el entendido de que si se tenían acciones de entidades mixtas, ahí sí, pero si eran entidades mercantiles de derecho privado, pues prácticamente hay suficiente base y quedaban liberadas. Quizás, Andrea, en torno al avalúo, no es que no se requieran siempre los avalúos, siempre van a ser importantes los avalúos para efectos fiscales o comerciales o bancarios, pero en esta naturaleza puntual, la gran ventaja es que nos libera del costo que representaba para las partes la contratación de un valuador y el valuador tenía que iniciar un procedimiento administrativo previamente ante la autoridad correspondiente. Tenía que inscribir y hasta que si este no estaba inscrito, pues básicamente no podíamos utilizarlo a partir ya del levantamiento de inventario, ¿verdad? Entonces, realmente sí se beneficia, reitero, a todas las familias guatemaltecas. Esto viene a fortalecer el derecho de propiedad porque también como el impuesto en sí eh, estaba diseñado de una forma tan absurda, digamos, el hecho generador a partir de la muerte del causante. Imagínense, y muchas veces las familias, el impacto que eso representaba para las familias, a veces también el causante no era ordenado en su patrimonio para los herederos, no solo el impacto de la muerte, sino que también como una verdadera labor investigativa para tratar de estructurar todo su patrimonio. Entonces, realmente, cuando ya se erradicaba el proceso, ya habían transcurrido 2, 3 años y esto automáticamente implicaba para ellos el cobro de multas por parte de la autoridad, ¿verdad? Porque tal como estaba establecido en la ley, a partir de la muerte del causante se tenían 6 meses, la ley establecía 6 meses para el pago del impuesto, cosa que bajo todo concepto era imposible cumplir. José, que tenía. Sí, no, en la misma línea de lo que comentaban, digamos, para ir ampliando, lo que se ve, digamos, con evidencia aquí, que a mí me interesaría resaltar, es que digamos, en definitiva, esto viene a reducir la intervención del Estado. O sea, yo veo que eso es muy positivo para Guatemala porque la herencia es un asunto familiar, es un asunto eminentemente civil y el Estado no debe estar interfiriendo innecesariamente en la transmisión de patrimonios. O sea, creo que digamos, el impacto que tiene esto es que la sucesión vuelve a ser un proceso principalmente civil, más simplificado y sin cargas tributarias adicionales. Entonces, esto hace más ágil la transferencia de bienes y sobre todo, como bien comentaba mi colega, pues reduce la burocracia increíblemente. Creo que esto de verdad viene a ser algo muy, muy positivo porque al final el patrimonio familiar se respeta y heredar ya no es una carga, es un derecho que el Estado viene a estar protegiendo. Y con esa eliminación de burocracia, ¿qué actores estamos sacando ahora del proceso sucesorio? O sea, que estaban y ahora ya no. Pues bueno, ya lo comentábamos, ¿verdad? O sea, quienes hemos tramitado procesos sucesorios, por eso es que realmente muchas veces ha cobrado mucha, digamos, vigencia y ya cada vez más personas acuden al fideicomiso, que creo que es una figura legal muy importante hoy en Guatemala. Pero al final, quienes empezábamos desde la aprobación del avalúo, ver si el evaluador ya le habían notificado ahí en el DICABI, ir a recogerlo. Me explico, después cuando se hacía la liquidación que se hacía allí en el DICABI, después que pasaba a la Contraloría de Cuentas, ir a gestionar a la Contraloría de Cuentas a ver si ya estaba la resolución para que pues diera prácticamente el visto bueno del tema del impuesto. Y eso era una burocracia
increíble que eran plazos que a veces se pasaban de lo normal. Yo creo que muchas veces había un embudo en esos temas. Entonces creo que eso es lo que va a reducir considerablemente. Y qué bueno enterarme que la Procuraduría General de la Nación va a dictar algunos criterios porque imagínense, en este foro pues ya hemos ido viendo una serie de incidencias que se dan, pero ya quiero ver yo opiniones que eventualmente podamos ir encontrando, sobre todo también de la administración tributaria con relación a este tema. Y creo que eso va a ser muy importante porque siempre en el Estado lo más importante es que exista certeza jurídica y pues está muy bien la ley, pero como vemos, hay algunos temas ahí que sí hace falta afinar todavía. Entonces, o de lo que dices, ya no tenemos que ir con DICABI, ya no se tiene que ir con Contraloría General de Cuentas y tampoco con la SAT. Entonces son tres actores o tres pasos que estamos omitiendo ahora. No sé, Lorena o Mario, si alguien nos pudiera ilustrar entonces cómo es ahora el proceso sucesorio y también, digamos, qué tiempos estamos estimando que ahora, hoy sí, van a salir los procesos más ágiles. Mario, ¿tú quieres contestar? Va. Lorena, eso Bueno, es para la notaria solo estrella. puntualmente, yo sí soy partidaria, entiendo que los grandes capitales o medianos capitales, pues hay otras figuras dentro del ordenamiento jurídico que permite un ordenamiento y un relevo en cuanto al patrimonio de manera efectiva, versátil, económica, pero también el testamento sigue siendo como esa norma de clausura, porque a pesar de que se ven estos diseños, pues a veces siempre hay uno que otro inmueble que se queda ahí rezagado y pues siempre vamos a tener que recurrir a este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy estamos haciendo un cómputo, sobre todo si digamos es un proceso sucesorio testamentario, pues en este sentido todavía tenemos que iniciar un procedimiento, requerir información. Recuérdense que aquí hoy se ha simplificado, ya se puede pedir al Registro General de la Propiedad vía electrónica y hay interconexión tanto con el segundo registro de Quetzaltenango. Entonces, eso también me viene a reducir costos transaccionales y tiempo. O por otro lado, también el hecho que ya no me va a exigir la ley la obligatoriedad de tener un avalúo practicado por un valuador y todo lo que implicaba el procedimiento administrativo previo del valuador, pues hoy en términos así grande, digamos un término máximo, estaríamos hablando un promedio de 3 a 6 meses, ¿verdad? Sobre todo depende también qué tan ordenado haya sido si hay un testamento, qué tan ordenado pues, fue el causante, si también los herederos conocen la masa hereditaria, porque digamos a veces en los procesos sucesorios lo que sucede es que los herederos o los presuntos herederos tienen un conocimiento muy vago de la integración de esa masa hereditaria, ¿verdad? Entonces hay que hacer una verdadera labor investigativa para poder incorporar todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria y de esta manera procurar y resguardar la misma, ¿verdad? Que pueda darse con cumplimiento al cometido para la cual pues, la ley ha establecido todos estos procedimientos. Así que quizás vendrán otros retos. Andrea, tú a través del Observatorio de la Propiedad has estado apoyando todo el ejercicio de la profesión. Todavía nos quedan algunos retos importantes. Considero relativo y de vital importancia también introducir modificaciones a la ley de titulación supletoria de manera tal que son de esos trámites que a partir de la entrada en vigencia de la actual constitución amerita un análisis y reforma profunda, derivado que a pesar de que el RIC eh, es una ley vigente y los procedimientos del RIC no son tan efectivos. Imagínense, yo sigo a Andrea ahí con toda esa estadística
Imagínense ustedes que apenas 25 de los municipios de Guatemala son 340 en un promedio de 15, 20 años, pues es inaudito, no podemos seguir a ese ritmo. ¿Y por qué hago referencia a la titulación? Tomando en consideración que en el interior mucha de esa masa hereditaria o mucho de esa propiedad radica en posesión, ¿verdad? Entonces, también eso nos genera conflictos al momento de erradicar los procesos de sucesorios. Ok. Eh, Y Mario, perdón, te iba a decir algo, José. Sí, tal vez un elemento adicional que también pues es importante poner sobre la mesa es que se reduce definitivamente la litigiosidad administrativa y judicial, porque al desaparecer el hecho generador de ese tributo, pues al final también no hemos tomado en cuenta que a veces habían diferencias entre los tributarios y la administración tributaria, y esto motivaba acciones administrativas y después el contencioso y demás. Y esto también significaba tiempo. Entonces, ese es otro tema que se ve reducido con esta reforma Y derogatoria. hablando justamente del tema del hecho generador, Mario, ¿había necesidad de poner como exención el impuesto del IVA y también del ISR como las exenciones de poner textualmente impuestos de herencias, legados y donaciones que no aplica a esos impuestos? O sea, ¿eran sujetos a también a pagar estos impuestos o cuál sería tu opinión? Te daré la respuesta técnica primero y luego la razón por la cual se pusieron. Eh, el impuesto de la renta no tiene ningún hecho generador que incluya las herencias, legados y donaciones como tal. Está mencionado en una parte de la ley algo que puede interpretarse como que están incluidos, pero ya en los hechos generados en específico no se encontraba. Eso quiere decir que no era necesario colocar la exención. Sin embargo, como está, y esto resulta siendo un tema bastante técnico, donde hay una frontera muy delgadita, y ha habido interpretaciones que para los que tienen en mente cómo está estructurada la ley de actualización tributaria, donde está el impuesto a la renta, que el artículo 4 que habla de la afectación y cuáles rentas están afectas, incluía incrementos patrimoniales y dentro de esos incrementos patrimoniales están las herencias. Sin embargo, el hecho generador de los incrementos patrimoniales como tal, que está en los artículos 82 al 84, no aparece ningún tipo de hecho generador respecto a las herencias. Por eso es que sí había una exención general como para dejar en claro que las herencias, legados y donaciones y que estuvieran grabadas con otro impuesto directo no estarían sujetas al impuesto de la renta y no se considerarían renta. Se aclara ahora simplemente para que no se llegue a esa errónea conclusión que se podía haber estado llegando tomando en consideración el artículo 4 como un hecho generador. Así que técnicamente no era necesario. ¿Vale la pena tenerlo? Sí, porque hay mucha gente que lee las leyes sin tener conocimiento técnico y doctrinario de lo que quieren decir las instituciones y llega a conclusiones erradas. Y eso pues puede ser tanto del lado de asesores como del lado de las autoridades tributarias y nos causa un conflicto que vamos a tener que litigar y mejor ahorrémonos el litigio si tenemos una claridad como tal. En el lado del IVA donaciones entre vivos y se le agrega la exención por el grado de parentesco, pues esto sí era necesario como tal para equipararlo, de modo que las donaciones entre vivos tengan el mismo tratamiento tributario que las por causa de muerte. Sin embargo, las donaciones entre vivos, ahora si estoy en tercero o cuarto grado de parentesco o entre terceros no relacionados, sí tributa, mientras que por causa de muerte puedo dejar una donación al X persona que no tiene ningún parentesco conmigo y va a estar libre de impuestos, mientras que entre vivos iba a estar grabada, lo cual me parece un poco injusto. Creo que debió haber simplemente eliminado el hecho generador de donaciones entre vivos del IVA y con eso nos hubiéramos evitado el problema en lugar de colocarle una extensión. Pero eh, alguna razón habrá tenido el Congreso para dejarle ahí algún tipo
de impuesto cuando se dona entre personas que no son parientes. Ok. Ujú. Y José, bueno, también una de las preguntas constantes es de que todavía hay menciones en el Código Procesal Civil y Mercantil del impuesto. ¿Qué pasa con eso? O sea, porque hay menciones expresas, pero está la derogatoria. ¿Qué debemos interpretar? Bueno, ahí hay que tener presente el artículo 8 de la Ley de Organismo Judicial, ¿verdad? Que ahí se regula específicamente, pues, cómo se derogan cómo las leyes posteriores, ¿verdad? Digamos, cuando hay una declaración expresa sobre algún tema en la nueva ley, pues esto se deroga o bien parcialmente por incompatibilidad, habla la ley de las disposiciones contenidas en las leyes nuevas con relación a las leyes precedentes. Entonces, y tomando en cuenta que esta ya es no solo es una ley posterior, sino que es una norma específica, deberá aplicarse todo lo que está establecido en esta derogatoria y por incompatibilidad dejarse fuera toda la demás normativa. Gracias, José. Y Lorena, de lo que mencionabas, digamos, de la PGN, o sea, ¿qué instituciones tienen que sacar lineamientos internos con esta derogatoria? ¿Y en qué sentido? O sea, ¿qué no está claro, digamos? ¿Qué podemos esperar como para recomendar a las autoridades ahorita que entra en Bueno, vigencia? en primer lugar, como ya se indicó, va a ser PGN, ¿verdad? PGN sí fue bastante clara en cuanto a las funciones que la ley le otorga. Y dentro de Ajá. sus funciones no está estar verificando, sobre todo hoy por hoy que quedó derogado el impuesto. Entonces, pues tampoco ellos tienen esa facultad para estar fiscalizando qué valor se le asigna a los bienes. Ellos, el cumplimiento formal de la ley en cuanto a, recordemos que pues si hay menores y garantes del cumplimiento de. Y por otro lado, tendremos que apuntalar con el Registro General de la Propiedad, porque pues antes lo que se trasladaba era un extracto junto con el impuesto, digamos, la resolución del impuesto, eso era toral y las partes procesales. De manera tal que hoy que ya no es necesario esto, a partir del auto declaratorio, pues se tendrá que trasladar eh, una certificación del mismo a los registros, ¿verdad? Tendrá eventualmente el registro, pues también que yo siento que emitir algunos lineamientos, aunque realmente resulta o cae de su peso porque ya lo hace el registro, digamos, tendrá que suprimir la parte específica aplicable a con lo, digamos, al documento o a la certificación que tenía en la liquidación propiamente del impuesto, ¿verdad? Y de esa manera, pues el registro va a tener que estar operando la transmisión patrimonial en este sentido, tomando en consideración que tampoco al registro le interesa saber los valores, porque el registro de la propiedad no maneja valores. El registro, como su nombre lo indica, verifica parte del sistema de folio real que lo que verifica es la transmisión del dominio y que la transmisión del dominio se dé de acuerdo al tracto sucesivo. Eso es lo que tendrá que verificar el Mm. registro o los registros de la propiedad y posteriormente el notario estar notificando o informando, dando los avisos respectivos a los catastros municipales. Yo ahí sí creo importante apuntalar y pues trabajar con las entidades involucradas, entiéndase Colegio de Abogados y Notarios, entiéndase Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, universidades, para que el notario tenga presente cuáles son sus obligaciones y dentro de sus obligaciones todo contrato o toda situación relacionada con la transmisión del dominio, pues que el notario sea acucioso y traslade a las oficinas administrativas respectivas el aviso de cambio de titularidad, ¿verdad? Así sería aquí, tal vez el licenciado Paredes, que al ampliar algo Sí, más. sí, y no, y solo para adicionar,
José, si también nos pudiera comentar si podemos ya, o sea, sin esos lineamientos, hacer los procesos sucesorios a partir de la vigencia de esta ley, o hay que esperar esos lineamientos. Bueno, digamos, para ampliar un poco lo que comentaba Lorena, yo sí creo que sería bueno y sería aplaudible un esfuerzo interinstitucional. Yo creo que sería interesante que se formara una mesa entre las distintas instituciones, porque ya quiero ver yo un criterio contra el otro criterio y la típica respuesta burocrática de fíjese que nuestro criterio es esto y fíjese que. Entonces eso va a crear incertidumbre jurídica. Ojalá entre las instituciones del Estado pudieran tener alguna pues mesa y sería aplaudible que tal vez a través del Colegio de Abogados pudieran fomentar esto, que podría ser una buena iniciativa. Yo, respondiendo a tu pregunta, Andrea, yo creo que no es que podamos, es que debemos, porque al final la ley ya está vigente y yo no, al menos yo en algunos procesos que tengo, no estaría esperando los criterios, sino yo estoy dispuesto a empezar a ejecutar y a que me resuelvan. Si al final me van a resolver que algo no es posible, pues estoy dispuesto a impugnarlo y a pelearlo hasta lograr que se cumpla la ley. Pero no me voy a quedar esperando a que la burocracia me fije sus criterios cuando yo tengo una ley que me ampara para poder continuar con el ejercicio De del propiedad, y notariado en Lorena este tema. decía que digamos que el registro de la propiedad no tenía un rol, digamos, de asignar valores. Pero me entra la duda, y ahí sí, fiscal para Mario, digamos, si se hace un avalúo que surge, digamos, del proceso sucesorio, y ya para efectos, digamos, de que el heredero vaya a disponer posteriormente del inmueble, ¿qué pasaría, digamos? ¿Qué toma de referencia del valor del inmueble para efectos, digamos, de pago, ya sea de IVA o de timbres? Sí, en este caso, pues la pregunta se torna interesante. El reavalúo de los bienes hechos por persona individual no causa impuesto. Eh, y eso pudiera, en todo caso, si al momento de la adjudicación se hace la adjudicación estableciéndole un valor superior al valor anterior, no genera ganancia de capital como tal a derecho ese reavalúo. Generaría porque es derivado de la herencia, entonces esa sería una actividad totalmente libre de impuestos de la propiedad en el registro de la propiedad y la municipalidad respectiva va a tener un impacto en el UCI a partir de ese momento. Y ese es el que se tiene que considerar. Ahora, para efectos futuros, y eso es donde se torna interesante, la Administración Tributaria ha hecho la interpretación que el reavalúo de bienes hechos por el contribuyente, si bien no genera impuesto al momento de una venta posterior, entonces sí lo causa. Creo que el criterio es totalmente erróneo, equivocado y denota falta de conocimiento de las instituciones tributarias nuevamente, pero tiene el problema aquí con la herencia será que si yo hago esa adjudicación de bien a favor de uno de los herederos, en un valor superior al que tenía en matrícula o al valor original registrado en la primera inscripción de dominio o subsiguientes que haya tenido, por la inmediata anterior que haya tenido algún valor en el registro de la propiedad, sí es posible que cuando ese heredero venda, la administración tributaria pretenda el pago de la ganancia capital del valor inicial que tenía el bien en poder del causante. Creo de nuevo sería una posición errónea. Sin embargo, es, existe una posibilidad que SAT vaya por ese camino de interpretación cuando los herederos pretendan vender sus bienes si se les fueron adjudicados en un valor superior al de adquisición que tenía su causante. Entonces habrá que tener ahí el ojo puesto en cuál será esa
esa interpretación. De nuevo, creo que sería un criterio erróneo, pero dado que lo han aplicado con reavalúos como tal en una forma de interpretar el costo base del bien para ganancias de capital, no me extrañaría que quisieran ir por ese camino cuando los bienes son adjudicados por herencia. En el caso de pues, los demás impuestos en la herencia no causa ninguno más, entonces no habría ningún problema. Y timbre, en el caso de una venta, será el valor que aparezca en la municipalidad o en el valor que se venda el que causa el impuesto, ¿verdad? La Gracias, Mario. palabra, Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la perdón, audiencia, que son bastantes. Ay, perdón, solo Lorena. hemos hablado y llevado este conversatorio a nivel de bienes muebles, acciones, inmuebles. Y se nos olvida los vehículos, pero lógicamente también debe incluir aplica para todo, ¿verdad? Todo sea producto de herencia. Y como muy bien puntualizó el licenciado Paredes, sí es necesario tener o convocar a una mesa interdisciplinaria de los diferentes actores, entiéndase el registro de vehículos, de administración tributaria, registros de la propiedad y posiblemente pues algunas corporaciones municipales o a partir de ANAM para poder realmente fortalecer toda la base en cuanto a catastros, ¿verdad? Pero sí, también soy partidaria, como dice el licenciado Paredes, no necesitamos a que ellos establezcan los criterios, sino que efectivamente a partir de la entrada en vigencia de la normativa, que es el 4 de abril, pues realmente ya estaremos ahí presentando los respectivos eh, testimonios a los registros e instituciones pertinentes. Ahí sí, como hemos hablado con un colega, a veces hay que probar al sistema, ¿verdad? Porque, y solo voy a hacer un paréntesis, eventualmente hemos tenido problema con la adquisición de timbres y solo quiero compartir el registro mercantil acepta que es el pago de impuesto digamos, de estampilla acreditativa del impuesto, del pago del impuesto de actas notariales, pues no necesariamente se tenga que pegar la estampilla, sino que hoy ya acepta que se pueda acreditar el comprobante de que esto se hizo por medio electrónico. Entonces, creo que es importante también nosotros como profesionales del derecho probar al sistema, ¿verdad? No tenemos que esperar a que las autoridades emitan un criterio, porque lógicamente la autoridad va a emitir un criterio como operador de un sistema registral, pero quienes estamos utilizando el sistema y lo vemos desde fuera, derecho civil puro, pues realmente son otras necesidades y allí la necesidad de armonizar con estos grandes actores administrativos y todos los notarios. Gracias, Lorena. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas del público. Creo que no vamos a poder resolver todas, pero hay algunas que ya se resolvieron con la exposición de nuestros panelistas. Siguen habiendo muchas dudas en torno al tema del valor de los inmuebles. Entonces, la audiencia pregunta cuál va a ser esa forma para determinar el valor de los inmuebles y si el notario estaría facultado para justipreciarlo. Y entre otras preguntas, si es obligatorio, digamos, hacer ese evalúo. Lorena, dale. Bueno, vamos a ver. Y Mario. El notario, en primer lugar, no está facultado para justipreciar. Por favor, eso no le corresponde al notario. Estaría extralimitándose, se desvirtuaría su función y por eso existen los mecanismos legales. La misma ley dice que en yo ahorita no tenía a la mano mi presentación, pero ahí más o menos tenía cómo quedó el artículo 489. Si no me equivoco, la misma normativa me daba la pauta y la pauta me permite, aquí lo voy a abrir. Aquí lo tengo, denme un momentito. La pauta, me da la pauta porque dice que el notario podrá pedir por intermedio de la dependencia que corresponda. ¿Cuál es esta dependencia? Las
oficinas de catastro o la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles. Ahí está que se fije el valor de los bienes que son objeto de la transmisión hereditaria, el cual se deberá de hacer constar en el inventario. O sea, si el bien está inscrito en matrícula fiscal, allí está la base con la cual el notario va a respaldar y a sustentar cuál es el valor de los bienes. La misma normativa dice, también podrán las partes, las partes proponer un experto autorizado por el ministerio y cumplir así con el cometido. O sea que podremos trabajar nosotros como notarios que se presente un avalúo y las partes nos presentan el avalúo, sencillamente eso tomamos como valor. O si los bienes, tratándose de bienes muebles identificables, entiéndase administración tributaria, hay un valor, eso podemos utilizar como referencia. En acciones, pues tendrá que extendernos una certificación el contador general o el secretario de junta directiva en cuanto a el valor facial que consta de conforme a los registros de la sociedad. Y para bienes inmuebles, pues lógicamente tenemos parámetros, las oficinas de catastro. Yo donde veo que podemos tener y debemos de ayudar a todos nuestros usuarios es en el caso de posesiones que no estén inscritas, pues ahí sí eh, tendrá que practicarse un avalúo, como la ley misma dice, podrán las partes o para salvarme en salud, notario, que sean los mismos herederos en la junta de herederos, pues ya con esta base poder justipreciar y establecer los bienes, el valor de los bienes que voy a referir dentro del inventario. Pero el notario no le corresponde, por favor, no se malinterprete, porque si no, el notario estaría extralimitándose en unas funciones que bajo ningún concepto le corresponde y tampoco debe de asumir una responsabilidad más allá de lo que la ley misma establece. Y yo espero haber aclarado. No sé, aquí mi estimado Mario, que es experto, me querrá ampliar ahí. Mario. Realmente no tiene ningún efecto ante autoridades, qué valor se consigne. El efecto lo tiene entre los herederos mismos, que es, como decía Lorena hace un rato, para efectos de la partición, pues tienen una guía de cuál es el valor que tienen los bienes, pero para efectos del procedimiento sucesorio como tal, las autoridades, impactos tributarios, etcétera, no tiene ninguna relevancia, por lo que si está inscrito el bien, es un bien inmueble, tiene un valor de referencia de UCI y con ese se puede trabajar perfectamente para poder concluir el sucesorio. Los vehículos, si se quisiera, tienen un valor de referencia en un listado que publica la Administración Tributaria, pero ese tampoco es obligatorio para realizar ninguna operación. De manera privada, yo puedo establecer el valor de los bienes como se me dé la gana. Por eso es que creo que la norma muy bien dice podrán utilizar, pero no es ninguna obligación tampoco hacer el gasto de contratar Al como tal. Si las contador. partes se ponen de acuerdo que miren, a mí esto me suena que lo que está inscrito está bien y ahí lo dejamos y con eso hacemos la partición y así lo quieren hacer, pues perfecto, si no hay nada malo en ello. Entonces, el, creo que esa duda creciente, porque lo he oído en todos lados, ¿y qué vamos a hacer con el avalúo? ¿Y qué se pone? Da exactamente lo mismo. O sea, como dice por ahí un quarterback que admiraba yo mucho en la NFL, relax. Sí, y bueno, y ahí, bueno, hay muchas preguntas de saludos para que hay otra. Solo, perdón, Sí, sí, para ratificar la posición perdón. de Mario, es que tiene toda la razón y realmente nuestros colegas no deben de cambiar de chip porque está exento, pues entonces no hay un hecho generador. ¿Por qué voy a estar yo preocupada por ¿Cómo lo la voy a determinar? transmisión de un valor? No, realmente lo que yo debo de privilegiar en este momento es el cumplimiento y la protección de la familia, que se haga una sucesión ordenada. Entonces, la ley ya lo liberó. Y ahí sí, relax, ya lo liberó. Trabajemos tranquilamente, esto fortalece
todo el esquema de propiedad en Guatemala, porque ustedes saben, es un secreto a voces que muchas familias no seguían los procesos sucesorios, entonces se va acumulando de generación en generación y la gente por no pagar ese impuesto tiene unos problemas legales acumulados. Entonces, esto nos viene es como una válvula de escape y realmente nos viene a liberar de hasta contingencias fiscales futuras, ¿verdad? Y aprovechemos este momento y pues continuemos trabajando y fortaleciendo todo el esquema de las sucesiones. Sí, y hay una pregunta en ese sentido, si se tiene que basar siempre en un valor fiscal siempre, o sea, al momento Excelente. de acuerdo. No. Ok. Bueno, vamos a ver otras preguntas. ¿Cómo quedaría la redacción del primer testimonio que se compulsa para inscribir los bienes provenientes de procesos sucesorios en el registro de la propiedad? Ahí yo creo que Lorena, o cómo sería José, también lo veo ahí. Es que al primero no es un primer testimonio, ese es No, un ¿verdad? tema que la ley le denomina testimonio, que si lo vemos a nivel, digamos, técnico, eso, digamos, no debiera ser un testimonio, sino es una certificación. Y lo que la ley obliga es que uno transcriba los pasajes, ¿verdad?, correspondientes del proceso sucesorio. Yo creo que en ese sentido no hay ningún cambio, ¿verdad? Al final se tiene que seguir haciendo lo mismo, como venía realizándose, se remite ese testimonio al registro de la propiedad para que practique las operaciones correspondientes. Ahí no veo ningún cambio. Ok, Y, y de ahí solo, hay otra mención que dice, mi consulta es si tienen el conocimiento de qué documento será el pertinente para presentar en el registro de la propiedad para inscribir a favor de los herederos el inmueble, ya que antes era la certificación que otorgaba el DICABI al notario, ahora el notario deberá certificar el expediente o emitir una resolución. solo aclaro, la respuesta ya la había dado el licenciado Paredes. Yo creo que los colegas se están preocupando vanamente. Debemos seguir trabajando como estábamos. Y hasta con la ventaja que hoy también esa clase de operaciones ya se puede mandar de manera virtual, ¿verdad? También aprovechemos para utilizar toda esta herramienta tecnológica. Les cuento, a principios de este año la plataforma se fue ampliando de manera gradual y era un contrasentido que solamente pudiesen remitir compraventas que implicaran un solo activo, un solo bien, y no se podía ni avisos ni inscripción de testamentos. Realmente hemos estado ahí batallando para que se amplíe esta cobertura, porque es inaudito que si otros registros han establecido sus plataformas para que podamos remitir telemáticamente cualquier tipo de, perdón, cualquier tipo de testimonio, pues en este caso las certificaciones de la parte conducente relativa al proceso, pues también seguiremos como estábamos operando. Gracias, Lorena. También, bueno, hay muchas preguntas de la audiencia en relación a la donación entre vivos. Si alguien le pudiera aclarar los grados de parentesco nuevamente y también consultan que no queda claro si entre cónyuges se puede o no hacer donaciones entre vivos que no esté sujeto al impuesto. La respuesta corta a eso es, si se puede, no están grabadas las donaciones entre cónyuges. ¿Mm? El segundo grado de consanguinidad, entonces partiendo de uno hacia arriba, los papás es el primero, los abuelos es el segundo, partiendo hacia abajo, los hijos primero, nietos segundo, y si nos vamos a un lado, los hermanos son el segundo, entonces sobrinos ya pagan, primos pagan, pero padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos no. Yerno y nuera. Y ya no, Ajá, el, se salvan también por ser primero de afinidad. ok. Perfecto, así es.
Gracias, Mario. Hay todavía dudas de los procesos que están o sea, que ya fueron iniciados, digamos. Aquí hay una pregunta de que si ya hubo el requerimiento de impuesto, multa, interés, si la persona está obligada a pagarla aunque no lo haya hecho ahorita. No, Ok. no. No, 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 es que la ley está clara. Al final, Ujú. prácticamente voy a ubicar ahora aquí el artículo, pero la ley está claro en cuanto a que, pues, digamos, hay una muerte de todo esto. O sea, no está afectada por ningún impuesto, ni intereses, ni multas, nada. En el momento en que esté, se acabó. El único caso es si ya pagó, pues ni modo. Ya pagó, no es que pueda Ujú. gestionar una devolución de lo pagado, ¿verdad? Pero de ahí todo eso está muerte y sepultura, ¿verdad? Ok. Em, sí, luego, no me queda claro, el 20 van a ver. Sí, hay gente que vuelve a consultar, digamos, si por haber intervención de avalúo, o sea, si en caso se haga, si se tiene que ir a revisar a finanzas. ¿Verdad? No, Para nada. para nada. ¿Qué pasa con el UCI post proceso sucesorio? Que era lo que explicaba Mario, digamos. Hay que, hay que continuar pagándolo, aunque es un Sí, impuesto que no debería de existir porque no tiene hecho generador y nuevamente, bueno, ahí ya podemos hablar otro día del UCI. yo creo que Andrea queda invitada a que organice otro evento, ¿verdad? Así que Sí, sí, yo creo que la mayoría de consultas ya se hicieron pues, durante la intervención de todas, solo tal vez aquí hay una que tal vez no profundizamos tanto, es en cuanto al avalúo de las acciones. Mencionan que cómo procede en sociedades anónimas y en acciones de bancos. La ley no dejó distinción y el valor el cual se consigna en el avalúo es el valor en libros de las acciones. Ujú. Ok. Para efectos de bancos, creo que el tema será que la superintendencia de bancos tiene que aprobar al nuevo accionista de un banco. En el caso, ese es un procedimiento distinto. Entonces yo puedo ser el heredero, no me aprueban y por lo tanto tengo que colocar en venta mis acciones, pero por un tema regulatorio bancario y de sistema bancario de la ley de bancos, obliga a que los accionistas de bancos sean aprobados, pero por causa de muerte, pues, Ujú. eh, lo que tendrá en todo caso es, no lo puedo registrar como accionista, tiene que salir a vender sus acciones. Eh, pero ahí no sé qué opinan ustedes, colegas, sobre ese tema en cuanto a la regulación bancaria de sus accionistas. Pero el valor, valor en libros. Valor en libros, totalmente. De yo sí he acuerdo. tenido la experiencia y sobre todo el criterio de la superintendencia de bancos, entiendo, solo aplica para entidades mixtas, donde tenga participación el Estado. El resto, si son sociedades de derecho privado, se rige por los lineamientos de cada entidad. De acuerdo. Y hay una pregunta en temas de inversión. Mencionan cómo quedó el estatus fiscal en cuanto a beneficiarios de una inversión. No me refiero a cuentas bancarias, sino, por ejemplo, a beneficiarios de un título de valor que se negocia en mercado local o beneficiarios de contratos de fondo de inversión legalmente autorizados para operar en Guatemala. Está difícil la pregunta. No ha No, cambiado nada. estamos pensando, ¿verdad? Porque Sigue igual, según yo, porque sigue, esto no ha cambiado. El beneficiario de Itamar no se tocaba tampoco en herencias de donaciones. Él tenía y causaba los mismos impuestos, heredar lo que fuera. Había unas extensiones para heredar cuentas bancarias, pero sí, por lo demás no. Y el beneficiario solo algunos criterios de bancos es tráigame el auto declaratorio de herederos para ver si no revocó la institución de beneficiario porque no quiero líos. sí, sí. O sea, al final el auto se dicta igual con relación a esas inversiones, va a tener los mismos efectos que tenía antes, ¿verdad? Sí, y bueno, y la última pregunta de tema de la vigencia. ¿Hay dudas sobre esos 30 días son hábiles o son calendarios? ¿A cuándo?
entra realmente en vigencia esta Bueno, normativa? ahí otra vez hay que ir a la ley del organismo judicial y el artículo 6 de la ley del organismo judicial habla sobre que la ley empieza a regir 8 días después de su publicación, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho plazo. Entonces, ahí ese artículo sí indica que el cómputo de ese plazo se toman en cuenta todos los días. O sea que si aquí dice 30 días, aplicamos que se tomarán en cuenta todos los días. Perfecto. No sé si alguien quisiera ampliar algún tema de los panelistas. Pues solo tal vez puntualizar que en términos del ejercicio de la profesión de notario, esto es un fortalecimiento para la actuación notarial, pero fundamentalmente más allá del notario está el ciudadano guatemalteco, ¿verdad? Y ya no quiero, ya es trillado, pero refuerzo la posición del licenciado Paredes en cuanto a esto beneficia a todas las familias guatemaltecas y pues prácticamente es la materialización de muchos años de anhelar que esta normativa fuese revisada y finalmente fue derogada. Así que creo que estamos muy satisfechos con este logro. Todavía hay más retos legales, ¿verdad? Pero se ha dado un paso y en el cual, nuevamente reitero, a Guatemala, pues a nivel regional, homologa a los países que la integran y tomando en consideración el gran flujo de bienes y personas a nivel centroamericano, pues esto va a ayudar a todo el desarrollo económico de la región. Así que muchas gracias y Gracias, María. realmente es un gusto y compartir con mis colegas, pero sobre todo aprender de ellos y son verdaderos expertos en esta materia. Gracias, André, y a todo el Gracias, Lorena. auditorio que pues realmente denota el interés y la responsabilidad de los colegas que han estado participando activamente en esta jornada. Oh, sí. De mi, sí, de mi parte, pues en definitiva, la eliminación del impuesto a las herencias no solo es una reforma fiscal, como lo mencioné anteriormente, sino es una reafirmación de principios. Es reconocer que la propiedad privada no termina con la vida, sino que se proyecta en la familia. Y entonces, por otro lado, también es entender que el fruto del trabajo pertenece a quien lo genera y a quien legítimamente decide heredarlo, ¿verdad? Y sobre todo, lo que más resalto de esta reforma es que le pone un límite claro al poder del Estado. Y una sociedad libre se construye cuando el Estado protege derechos, no cuando el Estado los condiciona, que es lo que pasaba con esto. Y entonces, este decreto, pues viene a corregir esa distorsión histórica que deja ver, digamos, con claridad que pues con la norma se deja de ver a la familia como una fuente de recaudación y reconoce lo que realmente es, que es el núcleo que el derecho debe resguardar, porque no hay que olvidar que cuando se respeta la propiedad, se fortalece la libertad, y cuando se fortalece la libertad, se fortalece toda la sociedad. Ojalá haya más derogatorias de impuestos que atacan precisamente esta esfera que el Estado debe resguardar. Muchas gracias. El Yus y el próximo. Ojalá. Bueno, pues, Mario, no sé si. Pues solo como dato curioso, el padre lo crea y el hijo lo deroga. Ese es el ciclo de vida del impuesto. Entonces, buenísimo para la familia Arévalo que se dio cuenta que habían cometido un error con tener el impuesto y ahora está derogado por su hijo. Así que bueno para el país. Cabalmente, el UCI es otro de los impuestos y yo esperaría que tengamos en el futuro un país en el que se garantice la propiedad y la libertad de las personas, eliminando impuestos que no tienen ninguna razón de ser, como como el UCI y los impuestos específicos al consumo, y vivamos en un paraíso
un poquito más cercano al y no en el infierno fiscal en el que nos meten con tanta cosa. Gracias, Mario, y de verdad, muchísimas gracias a nuestros panelistas, expertos. Nosotros desde el observatorio estamos muy contentos con esta derogatoria que creemos que justamente protege pues, el derecho de propiedad y vamos a estar beneficiados todos los guatemaltecos con esta derogatoria de impuestos. Así que muchísimas gracias e invitarlos a que nos sigan siempre en redes sociales. Esto lo vamos a subir a nuestra página web y muchas gracias por su atención y que tengan bonito día. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Hasta pronto. Adiós a todos.